Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana, a nuestros amigos de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa. Voy a ceder la palabra a Lorena Chapa del Campo, que es del Consejo Cívico de Nuevo León, quien ella va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Ella nos va a dar las instrucciones sobre el minuto a minuto de esta conferencia. Si les parece, pues cedemos la palabra a Lorena Chapa. Adelante, Lorena. Sí, gracias, Francisco. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por conectarse. Es muy importante para nosotros que estén aquí. Sí me escucho bien, ¿verdad? Es la pregunta del año. Sí. Muy bien. Perfecto. Les hemos citado aquí a esta conferencia de prensa virtual hoy para presentarles cuáles son las reformas a la ley del impuesto sobre la renta que afectan directamente a la sociedad civil y cuáles son los efectos de su aplicación en caso de ser aprobada. La vocería de esta conferencia de prensa está a cargo de Jorge Villalobos, de CEMEFI, Atsiri Resillas, de Grupo Fiscal OSC, Raúl Ibarra, de Estándares Pro Bono, y Sandrín Molinar, que representante del Grupo Unidosc. Bienvenidos a los voceros, gracias por estar aquí. Quiero hacer notar, les pido si pudiéramos apagar los micrófonos, hay algo de resonancia por ahí. Ok. Quiero hacer notar que estas 4 redes de los voceros que están aquí representando aglutinan a cientos de organizaciones civiles en todo el país. Una vez que hayan presentado sus puntos cada uno de ellos, tendremos un espacio para responder a las preguntas de los periodistas, mismas que les pedimos, por favor, si pueden ir escribiendo en el chat de este espacio, para colocando su nombre, el nombre del medio al que pertenecen, y las iremos presentando a los voceros en orden de aparición. Hemos acordado con los voceros tener intervenciones de 5 minutos cada uno para tener tiempo al final de poder tener esta sesión y dialogar con la prensa. Y yo les indicaré a los voceros cuando les quede un minuto para terminar. Y bueno, siendo así, cedo la palabra a Jorge Villalobos. Buenos días, Jorge, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lore. Saludo con muchísimo gusto a todos los compañeros que estamos en esta conferencia de prensa de diferentes organizaciones de todo el país y también a todos los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos. Sé, por otro lado, que hay muchas personas de organizaciones de todo México que nos están siguiendo en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Creo que el tema vale la pena. Me toca a mí hablar de quiénes somos y qué hacemos. ¿Quiénes somos? Pues somos ciudadanos, hombres y mujeres de todo el país, de todas las edades, de todas las clases sociales, y queremos ser ciudadanos responsables, es decir, cumplir con la ley, elegir a los gobernantes, pagar impuestos y también, y muy importante, trabajar en favor de los demás. En todos los seres humanos existe un potencial enorme de generosidad y de bondad que los lleva a tratar de ayudar a sus semejantes por solidaridad y también a luchar por indignación para cambiar las situaciones. Cada ciudadano, cuando adopta una causa, busca asociarse para hacer más efectivo su trabajo. Y hoy en día en México y en todo el mundo hay millones de asociaciones, de organizaciones de ciudadanos que trabajan por mejorar las condiciones de las personas y también de la sociedad. Y trabajan en todos los temas, desde la asistencia tradicional, en el apoyo a grupos vulnerables, hasta los temas de avanzada que están poniendo en riesgo la permanencia del planeta, como el cambio climático, y por supuesto siempre apegados a la defensa de los derechos universales consagrados en la Declaración Universal. Ciudadanos trabajando en estancias infantiles, comedores comunitarios, atendiendo personas adultos mayores, indigentes, niños huérfanos y también trabajando por los derechos de todos y los grupos humanos. Se inspira todo este grupo de ciudadanos y se motiva en la idéntica dignidad que entendemos que tenemos todos los seres humanos y en la búsqueda de equidad en el acceso a los recursos y condiciones de vida para todos. Por los bienes públicos
que genera este sector, los gobiernos y los estados más bien estimulan con exenciones fiscales y a veces hasta con recursos públicos para que crezca el grupo y crezcan los beneficios a la sociedad. En México hay casi 60,000 organizaciones sin fines de lucro, registradas todas legalmente, y son poco más de 9,000 las donatarias autorizadas. En los últimos 30 años han avanzado de 1,500 donatarias que había a las poco más de 9,000 que existen actualmente. Y también desde que contamos con el portal de transparencia del SAT, que es único en América Latina por lo menos, conocemos el monto de los aportes privados a este sector. Y cuando hablo de aportes privados me refiero que son donaciones que hacen empresas o personas y que ahora ya sabemos cuánto es. De hace 6 años, que eran 34,000 millones de pesos, estamos en 47,000 millones de pesos. Y tengo que decir que el donante, cuando dona, evidentemente que tiene el estímulo de un recibo deducible que significa 1/3 de lo que dona, pero dona 2/3 adicionales que son de su propia utilidad o de su propio bolsillo. Este es un sector comprometido con la legalidad, con la transparencia y con la institucionalidad. Y así lo hemos mostrado desde que trabajamos por más de 10 años para lograr la Ley Federal de Fomento a las organizaciones de la sociedad civil, a las actividades de las organizaciones. Se promulgó en el gobierno del presidente Fox y esto dio cabida a que se registraran ahorita más de 40,000 organizaciones en la CLUNY. Esta reforma de alguna manera cambia un poco la tónica, porque lo que nosotros le hemos pedido siempre a los gobiernos es el criterio del estímulo y la simplicidad. Queremos cumplir y queremos que todos cumplan. Y esta reforma lo que trae es un incremento inusitado de causales de revocación de las donatarias autorizadas que preocupa mucho a todo el sector. Y particularmente hay dos que preocupan mucho. La causal de consejeros relacionados, que afortunadamente ya se acotó nada más a aquellas organizaciones que fueran revocadas por tener relaciones con operaciones simuladas de algunas empresas. Y lo segundo, que hay que considerarlo, estoy por terminar, que hay que considerarlo, aquellas que tienen ingresos por más del 50% de actividades no relacionadas. Ojo, el dato que presenta la exposición de motivos de esta ley dice que son 132,000 millones de pesos de ingresos no relacionados. Esa cifra no es correcta, es ambigua, porque ahí están mezcladas actividades relacionadas con las no relacionadas, como más adelante lo mostrarán mis compañeros en este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Jorge, cedemos la palabra a Atsiri Resillas. Adelante, Atsiri. Gracias. Gracias, Lorena. Buenos días a todas las reporteras y los reporteros que nos acompañan y a quienes nos siguen en el canal de YouTube en vivo. A todos los colegas también que nos acompañan en esta mesa de la conferencia. La reforma o la iniciativa reforma de la que nos habla Jorge Villalobos venía integrada en este paquete económico para 2021. Y la iniciativa pretende aumentar la recaudación fiscal. Otra cosa importante que nos dice la exposición de motivos persigue es combatir la evasión. En la realidad, después de analizar a profundidad y estar trabajando y dialogando con organizaciones, representantes del sector, esta iniciativa, nos damos cuenta que más bien es una iniciativa de reforma que busca sobreregular nocivamente al sector. Porque una de las cosas que pretende es incrementar las restricciones a la operación de las organizaciones de la sociedad civil, lo que tendría como resultado la afectación de millones de personas beneficiarias de estas organizaciones. Otra cosa que pretende esta iniciativa es restringir los ingresos de las donatarias autorizadas, en específico los ingresos autogenerados. El efecto de esta iniciativa sería destinar a muchísimas donatarias autorizadas al cierre de proyectos en las comunidades más vulneradas de México. La iniciativa de reforma también busca castigar a las donatarias por errores de terceros.
Esto es muy grave e incluso tiene matices de inconstitucionalidad. La consecuencia sería obligar a organizaciones al cierre y a la transmisión de su patrimonio. Todo esto que les comparto en un contexto de emergencia por la crisis sanitaria y la crisis económica que estamos viviendo, que evidencia las problemáticas sociales del país con las que día a día trabajamos las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, la sociedad civil organizada exigimos se respeten nuestros derechos y nos pronunciamos en contra de esta iniciativa que amenaza la sostenibilidad de nuestras causas. Es importante hacer un paréntesis para que compartir con ustedes y todos estemos en la claridad de que las organizaciones de la sociedad somos entidades sin fines de lucro. Desde la redacción de nuestros estatutos, cuando nos creamos y firmamos ante notario, se establece que el dinero que utilizamos es destinado 100% a acciones, proyectos, programas directamente relacionados con nuestra causa social. Somos entidades sin fines de lucro porque los remanentes que se generan en la operación de un ejercicio fiscal, esos que en el sector empresarial lucrativo llaman utilidades, se reinvierten en la misma causa social. No se pueden distribuir entre las personas que forman parte de la organización. La sociedad civil organizada es importante también que todos y todas sepamos, estamos a favor de la rendición de cuentas. Por eso es que anualmente tenemos un ejercicio de transparencia. Cada mes enviamos al SAT nuestra contabilidad electrónica. Hacemos informes de los donativos que recibimos en situaciones de contingencia, como fueron los sismos del 2017, o también los donativos que estamos recibiendo ahorita por la situación de la pandemia. Somos sujetos obligados de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Ante este escenario que les comparto, la sociedad civil organizada nos convocamos hace ya más de un mes entre diferentes espacios, diferentes colectivas. Y hoy estamos convergiendo en este espacio para compartirles que emitimos un posicionamiento que ha sido firmado por más de 1,700 actores de la sociedad civil organizada, que convocamos al diálogo con diputados en las diferentes bancadas, que participamos en el Parlamento de la Comisión de Hacienda, y ante la incertidumbre de las propias organizaciones de la sociedad civil, hemos difundido en diferentes espacios las implicaciones de la iniciativa, y algunos diputados y diputadas, a quienes agradecemos la empatía y reconocemos el ejercicio de defensa, presentaron en la votación en pleno de su Cámara reservas a la iniciativa, que desafortunadamente llegaron a oídos sordos en su mayoría. El pasado 22 de septiembre se votó a favor de la iniciativa, con la única modificación de que las donatarias sean revocadas si alguno de sus consejeros, asociados o representantes legales realiza operaciones simuladas con terceros, un logro de la sociedad civil organizada en conjunto que mitiga una de las propuestas más agresivas de la iniciativa. Reconocemos este logro, pero no perdemos el enfoque de continuar luchando en el Senado por un entorno normativo favorable para seguir construyendo el México que todos y todas merecemos. Gracias. Gracias, Lorena. Sí, muchas gracias, Atsiri Resillas, de Grupo Fiscal OSC. Nos han pedido que digamos muy bien de quienes representan cada uno de los voceros. Y cedemos ahora la palabra a Raúl Ibarra, de Estándares Pro Bono. Adelante, Raúl. Raúl, tienes en silencio tu micrófono. Gracias, Jorge. Estoy proyectando un documento elaborado por CEMEFI, elaborado con información de la Secretaría de Hacienda, como pueden ver al pie, y parte de lo que comentó Atsiri está aquí, y lo que comentó Jorge en su momento. Vean esto. Esto está tomado de las declaraciones de transparencia presentadas por las donatarias en el ejercicio 2019, presentadas en febrero de 2020. Por favor, ingresos por donativos 47.6 mil millones de pesos, total de otros
que son permitidos en términos del actual séptimo párrafo de la ley que rige a las donatarias, donde están arrendamiento, dividendos, regalías, intereses y ganancias cambiarias, 20,000. Y entonces hacemos para llegar al número que está en la exposición de motivos, 132,000, y que este número, si lo multiplicamos por el 30%, daría una recaudación aproximada de 40,000 millones. Primer año en el que se tuvo que pagar este impuesto fue 2019, producto de que desde hace más de 10 años existe esta norma que dice las donatarias pueden obtener ingresos por otros distintos a los que les son autorizados, siempre que no excedan del 10. Y si exceden del 10, pagan el 30%. Pero ¿cuáles son esos otros que no están dentro del 10% y que no deben pagar impuesto? Aquí los tienen: arrendamiento, dividendos, regalías, intereses, pero el formato fiscal que están obligadas a llenar las entidades no contempla 3 rubros muy importantes: los ingresos por venta de activos fijos, los ingresos por cuentas de cuotas de los integrantes y por cuotas de recuperación. Luego, si pensamos que dentro del rubro de todas las donatarias están las escuelas que tienen la autorización para recibir donativos, ¿y qué creen que cobran las escuelas? Colegiaturas, que no son sino cuotas de recuperación. Me autorizan a dar enseñanza con reconocimiento de validez oficial. ¿Qué tengo que hacer? Dar enseñanza con reconocimiento de validez oficial. Y tengo una cuota de recuperación por prestar mi servicio. ¿Y qué pasa con los hospitales? Con el Hospital de la Ceguera, con los hospitales como los de la Beneficencia Española, etcétera, que dan servicios médicos y cobran cuotas de recuperación. ¿Y qué pasa con las casas de asistencia, en donde se tiene a personas con discapacidad, tercera edad, etcétera, y que se cobran cuotas simbólicas, pero son finalmente cuotas de recuperación? Todos esos ingresos están englobados aquí, debiendo tener un renglón específico por el que quedarían entonces como ingresos que están permitidos para estas entidades sin que se cause impuesto. Esto, comparto otra pantalla, está claramente señalado en lo que señala el dictamen y la exposición de motivos. Por favor, permítanme ahora proyectar esa parte. Y ahí es en donde, de ahí parte todo para cuestionar por qué. Recordemos que hasta el 31 de diciembre de 2018 existió un decreto que liberó de pagar ese impuesto del 30% a las que se excedían del 10%. Pero a partir del 1 de enero de 2019, con este gobierno, se eliminó ese decreto. ¿Qué pasa? Primera vez que se presenta la informativa con otros ingresos, en donde había que pagar, y resulta que no hay esos 40,000 millones de impuestos. Claro que no. Disculpa, Raúl, tenemos un minuto más. Muchas gracias. Me falta un minuto. No tenemos ese dinero. ¿Cómo lo van a tener si la mayoría de esos otros ingresos, por no estar debidamente separados dentro del formato fiscal que están obligadas a llenar las entidades, crea esta falsa percepción de que ahí hay alguien que me está omitiendo el pago de los impuestos? Y la pena por incurrir en esta omisión es perder la donataria autorizada y transmitir el patrimonio total. Esto es una trascendente que además invade competencias, porque todo lo relacionado con el patrimonio de las crea esta falsa. Es algo que está regulado exclusivamente para materia de los congresos locales y no de la legislación federal, violando entonces los artículos 73 y 124 de nuestra Constitución. Muchas gracias, Raúl Ibarra, de Estándares Pro Bono. Y ahora toma la palabra Sandrine Molinar, representando a UNIDOSC. Adelante, Sandrine. Buenos días a todos y todos. En un entorno recesivo, sin subsidios, con desempleo y una pandemia, hoy es cuando el país más necesita las OSCs.
Sin embargo, las OSC se enfrentan a una situación estructural de bajos ingresos para realizar su trabajo, en la que se combinan bajos niveles de apoyos filantrópicos, una escasa cultura de la donación individual y la cruel falta de recursos públicos federales que se eliminaron por circular presidencial en enero del 2019. Tienen de por sí condiciones muy adversas y se enfrentan a la escasez de políticas de fomento, tanto nacionales como estatales. Es aún complejo dimensionar el daño que podrían provocar estas reformas en el sector de las organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, quiero destacar que con esta reforma pierde México, perdemos todos. Las consecuencias de la reforma son múltiples. Al tener que pagar nuevos impuestos, muchas organizaciones de sociedad civil tendrán que redireccionar una importante parte de sus recursos, que actualmente se destinan directamente al bienestar de la comunidad, para pagar al SAT. Estamos a favor de que se realice una reforma fiscal integral para fortalecer las finanzas del país, pero no con mayores cargas fiscales a quienes se dedican a mejorar la calidad de vida de múltiples sectores de la población. Todos estos recursos se traducirían en asistencia no realizada a comunidades vulnerables, a causas sociales descuidadas o abandonadas, menos investigación, menos cultura, menos defensa de los derechos humanos, menos vigilancia ciudadana al gobierno y menor posibilidad de una verdadera rendición de cuentas por nuestras autoridades. ¿Se darán cuenta nuestros legisladores de las posibles consecuencias sociales de esta reforma? Las medidas excesivas previstas en esta reforma ponen en peligro a cientos de organizaciones sin fines de lucro, que al perder su donataria autorizada o verse obligadas a recaudar menos ingresos autogenerados o ingresos de otras fuentes, podrían verse obligadas a reducir actividades o cerrar. Nuevamente, la afectación real será para todas las causas y comunidades que estas organizaciones actualmente atienden. Como lo hemos mencionado anteriormente, esta reforma además puede provocar pérdida de empleos formales en el país y una afectación a este 2% del PIB que genera nuestro sector. Finalmente, cabe destacar que todas las medidas que proponen las reformas a la ley del ISR afectan el derecho de asociación, garantizado en el artículo 9 de la Constitución mexicana, así como en tratados internacionales firmados por México. En vez de incentivar la generosidad, el voluntariado, la participación activa de las y los mexicanos en asuntos de interés común, estas reformas provocarán todo lo contrario. El quehacer de muchas organizaciones ha sido clave en la atención a las consecuencias de la pandemia que vivimos. Considerando el actual contexto económico y sanitario del país, se reduce la posibilidad que las organizaciones de sociedad civil sin fines de lucro coadyuven en implementar soluciones a estas dos crisis. Queda evidente, nuevamente, que con esta reforma pierde México, perdemos todos. Nuestro sector históricamente ha estado sobreregulado por las autoridades, pero nos hemos adaptado y hemos invertido en nuestra capacidad institucional para cumplir con las reglas, para evitar el lavado de dinero, la evasión fiscal, para rendir cuentas y mantener al SAT informado de cualquier cambio en nuestros estatutos sociales. Lo hacemos porque creemos en el Estado de Derecho y en la honestidad. Y siempre estaremos a favor de que las personas que abusen de estas figuras legales sean castigadas de manera ejemplar por las autoridades competentes. Sin embargo, consideramos las reformas votadas en el Congreso abusivas. Ponen en riesgo la libertad de asociación en México y ponen en evidencia un escaso conocimiento de la operación de nuestro sector por parte de quienes nos gobiernan. Nos falta un minuto, Sandrine. Hoy México requiere de muchos ciudadanos y ciudadanas que se sumen a esta tarea de construir juntos un país solidario. Dificultar el trabajo o complicar innecesariamente la operación de las organizaciones sin fines de lucro va en detrimento de todos. Hoy más que nunca se requiere el trabajo voluntario, la generosidad y la solidaridad organizada para enfrentar los retos del presente. Exhortamos a nuestros legisladores, ahora en particular al Senado, a que defiendan la labor del sector social sin fines de lucro, que busquen fomentar nuestro trabajo en vez de restringirlo y que sean incorporadas nuestras propuestas al texto que se votará la próxima semana en el Senado. Nuestro colectivo estará con la mayor disposición de colaborar con los senadores y aportar soluciones propositivas y de beneficio para México.
Les solicitamos, por ello, abrir de inmediato una mesa de diálogo que nos permita construir estas soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandrine, representante de Unidos. Y bueno, comenzamos nuestro espacio de preguntas y respuestas. Tenemos una, bueno, que son tres, de Elizabeth Albarrán, de CEO. Dice, me gustaría preguntar, bueno, si podemos explicar, por favor, qué es el remanente distribuible a la que se refiere la reforma y qué piensan de los procesos de revocación y de ceder el patrimonio de una donataria a otra. Esta sería la primera pregunta. ¿Me permiten? Adelante, sí. Si me permiten, remanente distribuible es como una utilidad de una empresa, ingresos menos gastos. Solo que las donatarias no, así, no, con mayúsculas, no pueden distribuirlo como lo hace una sociedad mercantil vía dividendos. Solo pueden con ese remanente utilizarlo para el fin autorizado. Dos, ¿qué opinamos? Como señalé en la parte que me tocó al final, se violenta la jerarquía de normas constitucionales. El artículo 73 de la Constitución establece lo que es exclusiva competencia de la Federación. Y ahí hay distintos rubros, para señalar algunos, todo lo que es hidrocarburos, minería, comunicaciones, red de vías de telecomunicación, carreteras, ejército, etcétera. Ahí no está asistencia social. Y el 124 de nuestra Constitución señala todo lo que no está expresamente reservado a la Federación, se entiende reservado a las entidades federativas y a la Ciudad de México en sus propias jurisdicciones. Cuando una entidad se constituye como SC o como IAP, lo hace aplicando la legislación local, Código Civil para las asociaciones civiles, Ley de Institución de Asistencia Privada para las instituciones, para las IAPs. Entonces, la Ley de Institución de Asistencia Privada del DF regula las IAPs del DF, la de Morelos a las de Morelia, etc. Y los códigos civiles locales a las ACs de cada entidad federativa. Ahí, en los estatutos, se regula el patrimonio y la propiedad de las entidades y que no se va a distribuir ese remanente a nadie que no sea el beneficiario para el que fue constituida la entidad. Cuando una norma federal atenta contra el patrimonio de estas entidades, está teniendo injerencia en competencia exclusiva de las entidades locales. Los congresos locales estarían muy molestos de que una norma federal les venga a decir qué va a pasar con el patrimonio de estas entidades. Cuando además, pues si transfieren todo el patrimonio, ¿qué les sucede a esas entidades? Se tienen que extinguir. Entonces, ¿qué es lo que busca esta disposición? ¿Control o un ataque frontal a las donatarias autorizadas? Partiendo del error que les señalé, esperaban algo así como 40,000 millones, falso. Yo pienso que de esos 132,000 millones, fácilmente 131,000 son cuotas de recuperación, cuotas de integrantes o socios, o ingresos por venta de activos, o ganancias de capital por venta de acciones cotizadas en la bolsa, que están excluidos de pagar impuestos. Bien, otra parte de la pregunta dice, ¿cómo registran las donatarias el dinero que no es por las causas que fueron creadas? Las donatarias sí lo reportan individualmente en su contabilidad y distinguen claramente, discriminan qué es lo que les autorizan y qué es lo que no. El problema es cuando vaciamos esa información en el formato oficial que no nos permite alterarlo, donde ponemos estas cuotas de recuperación, estas cuotas de mis integrantes, estos otros ingresos que sí están exceptuados de gravamen. ¿Dónde los ponemos? Pues en donde caben, en otros ingresos. Sería falsear que los pusiéramos como donativos. Sería indebido que los pusiéramos como intereses. ¿De qué se trata? ¿De que hagamos las cosas mal para que parezcan bien? No, es un problema de formateo de las personas que diseñaron esa forma oficial que tienen que llenar las donatarias autorizadas y entregarla el 15 de febrero de cada año.
Piénsense ustedes, 15 de febrero, 132,000, wow, en unos meses nos van a caer 40,000 millones. ¿Y no caen? Por supuesto que levantarían la ceja y dirían, ahí hay gente que está defraudando. Y no es cierto. Son partidas que no pagan impuesto, específicamente excluidas. Revisen, por favor, el último párrafo del artículo 80 actual. Claramente ahí están exceptuadas de ese tope del 10%. Muy bien. Brenda Santillán de Expoca, ¿qué percepción se tiene respecto a los cambios, apoyos y afectaciones durante este sexenio? Lo mencionó Sandrine. Sandrine lo dijo al final, y si no también Jorge al inicio. Disculpa, ¿quieren que repita lo que dijimos al final sobre la mesa de trabajo con el Senado? No, preguntan qué percepción se tiene respecto a los cambios, apoyos y afectaciones durante este sexenio. Mira, la verdad es que desde que inició el sexenio ha sido muy adverso el entorno para las organizaciones, ¿no? Ha habido recortes de presupuesto importante, el INDESOL prácticamente quedó, pues quedó deshabilitado en su función de fomento. Y las organizaciones ahora se están enfrentando a este entorno muy restrictivo. Son costos administrativos para poder cumplir cabalmente con todas las obligaciones que tienen las autoridades con nosotras. Y bueno, pues todo esto nos afecta y nos va a afectar muchísimo a consecuencia, pues que tengamos a lo mejor que dejar de realizar ciertas actividades que nos generaban algunos ingresos. Les voy a dar algunos ejemplos así como muy puntuales, ¿no? Algún hogar para niños que por un lado tiene un negocio de producción y venta de quesos, es un caso real en Puebla. Bueno, pues los ingresos por la venta de estos quesos se invertían 100% en el hogar para niños, ¿no? Y la atención de estos menores. Bueno, pues si ya se va a tener que estar pagando impuestos y demás sobre este excedente de ingresos, como lo marca la reforma, lo más probable es que el hogar va a tener que restringir su actividad. Hay muchas instituciones que están muy afectadas, por ejemplo, unas que realizan sorteos, que realizan actividades, pues para procurar fondos que no tienen que ver directamente con su objeto social, pero que se redirige todo el ingreso ahí, al objeto social, y lo más probable es que todo este tipo de actividades no las van a poder seguir realizando o ya no les va a convenir, y entonces al final lo que nosotros vemos es las comunidades necesitadas, vulnerables, etcétera, que están hoy siendo atendidas desde el sector social, probablemente son las que más van a sufrir de esta reforma fiscal. Gracias, Sandrine. Senyacen Flores del Financiero pregunta, ¿cuántas donatarias? Hay muchas preguntas, vamos a tratar de responderlas todas de una manera dinámica, pero gracias por su interés, hay varias preguntas. Senyacen Flores del Financiero dice, ¿cuántas donatarias están en riesgo de perder la autorización del SAT debido a que rebasan este 50% mencionado en la reforma? ¿Las organizaciones que pierdan autorizaciones desaparecerán, quebrarán o qué pasará con ellas? Preguntan del Financiero. ¿Puedo responder? Adelante, Jorge. En un estudio que hicimos de todas las donatarias, el 20% de las donatarias estarían en riesgo si se aplica el 50% discrecionalmente. Si se analiza correctamente ese rubro de otros ingresos y se desagrega los ingresos relacionados en educación, en salud, etcétera, en asistencia, y dejamos nada más la parte de ayudas que son realmente diferentes al objeto social, no sabemos, van a ser no tantas, pero el problema está en cómo va a interpretar el SAT los ingresos relacionados o los no relacionados. Entonces nos preocupa que no hay seguridad jurídica en la interpretación, porque en todos los reportes, tanto de las declaraciones anuales como del portal de transparencia, la única manera de poner lo que no es donativo o lo que no es rentas de capital es otros ingresos. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál va a ser la interpretación? Hacienda tendría que clarificar el criterio que está utilizando para determinar qué está relacionado y qué no está relacionado. Para mí es muy claro. Si una escuela, una universidad da servicios de educación y tiene cuotas de recuperación, están relacionadas. Si un hospital o si una entidad o una clínica da servicios, están relacionadas. Son cuotas de recuperación, aunque le llamen de otra manera.
Entonces, me parece que ahí es donde está el tema de esta declaración del 50%. Es decir, que no es clara, es ambigua y podría prestarse para un amplísimo margen de discrecionalidad por parte de la autoridad. La autoridad tendría que clarificar. ¿Tenemos algún cálculo de cuántas donatarias podrían desaparecer? Juan Carlos Machado pregunta esto y también, sobre todo, Mencioné, un cálculo de los empleos que se podrían perder, como para ver la magnitud. bueno, mencioné que por esta regla podrían perder el 20% dependiendo de cómo interprete Hacienda. Si son 9,000 donatarias, pues el 20% son 1,800, ¿no? Pero hay que analizar cómo se va a aplicar la regla. En un estudio mucho más puntual, las que efectivamente estuvieran rebasando el 50% por actividades no relacionadas son muy pocas. Yo quisiera agregar un comentario. También soy consejero, soy miembro del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. En la Junta se hizo un trabajo y de las 400 instituciones de asistencia privada que tenemos en la Junta, solamente 8 con el análisis interno, porque como mencioné, en la contabilidad individual sí hacemos la separación y esa información sí se rinde a la JAP, porque la información la abrimos como queremos, no hay un formato oficial. Entonces, en la JAP, de 400, solo 8. Y de esas 8, los ingresos, que son otros, es una cantidad verdaderamente irrisoria. Por eso, insisto, los 132,000 por el 40 son 40,000 millones. ¿Dónde están? Pues en ningún lado, porque no hay esa discriminación con claridad que señala Jorge, que si se hiciera, verían que no hay tanto problema de que alguien está evadiendo el pago. Es probable que alguien, incluso de los que ni siquiera estén en el 50%, esté haciendo algo mal. La autoridad tiene sus herramientas, tiene sus facultades de fiscalización, tiene sus cruces electrónicos, que haga su trabajo y castigue severamente a aquellos que hacen mal uso de esta digna función de ser una organización de la sociedad civil que ve y vive para los demás. Hay varias preguntas que más o menos se enfocan en lo mismo. Voy a tratar de hacer las que son un poco más diversas. Algunas ya están contestadas. Pregunta Alfredo Heriberto, ¿hay medidas legales que contemplan, para que se puedan contemplar en caso de aprobarse la medida, como puede ser el amparo? Evidentemente sí, por supuesto, con los temas que señalamos. Déjenme ponerles otro ejemplo. Ya señalamos el de invasión de esferas. Otro, el de la no deducibilidad. Resulta que una entidad no lucrativa de estas, de las donatarias, ahora, aunque trabaje en la selva de Chiapas, viendo especies en peligro de extinción, o esté en la Sierra Tarahumara, etcétera, donde no hay instalaciones, no hay facilidades, no hay forma de obtener un CFDI o hacer los pagos con medios electrónicos del sistema financiero, para eso estaba esa excepción, porque muchas labores se realizan en esas circunstancias. O piensen en momentos de erupciones de volcán o de tormentas e inundaciones. ¿Están las instalaciones adecuadas y las condiciones para obtener CFDIs? No. ¿Qué pasa? Pues por esa no deducibilidad se paga el 35% directo. ¿Cómo es posible que paguemos el 35% directo por ese gasto cuando se hizo con absoluta justicia en zonas en donde me es imposible? Y contra lo imposible nadie está obligado, ni siquiera el cumplimiento de la ley. Es un principio jurídico. Nadie está obligado a cumplir con lo imposible. Entonces, por supuesto que hay mecanismos para poder defenderse. No pretenderíamos que los no deducibles se hicieran en el Distrito Federal, en la ciudad de Monterrey. No, en donde hay instalaciones y condiciones, por supuesto que se debe exigir el 100% de la comprobación y del cumplimiento de la ley. Pero donde no, es simplemente un trato justo y equitativo.
Muy bien, nos preguntan si también Juan Carlos Machorro, si ha habido alguna respuesta positiva del Senado para dialogar o aprecian que esta iniciativa será algo ya negociado y que no les darán voz a las organizaciones sociales. Adelante, Bueno, la Jorge. verdad es que no tenemos bola de cristal, sinceramente. Ahora, las previsiones es que no es tan fácil que un dictamen que ya se envía de la Cámara de Diputados lo modifique el Senado, pero no es imposible. Podría haber cambios, ¿no? Sin duda alguna. Lo que a mí me parece muy interesante es que estas propuestas que hizo la sociedad civil fueron recibidas algunas, por ejemplo, para las instituciones que trabajan en becas, en protección de especies en extinción, en cuidado y preservación del medio ambiente y en investigación científica y tecnológica, muchas se quedaron en el rubro de personas morales no contribuyentes sin ser donatarias. Ahora la ley exige, que ya venía desde la reforma hacendaria, que todas sean donatarias, pero lo hacían con un plazo muy corto. Insistimos en las propuestas y la Cámara de Diputados cambió el dictamen y está dando 6 meses de plazo para que se regularicen los que quieran, ¿no? Que son todos esos cuatro rubros que son pues, muy, muy importantes, ¿no? En el Senado a mí me parece que pues puede pasar que algunas fracciones parlamentarias, insisto que tanto los diputados del PAN, los diputados del PRI y los diputados del Movimiento Ciudadano, en el Pleno, que tardó hasta las 2 de la mañana, se pronunciaron muy claramente a favor de las reservas que se habían puesto a las modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, pues no pasó ninguna, pasaron las que ya habían pasado en las comisiones. Entonces, me parece que a lo mejor en el Senado podría haber más sensibilidad. Mirna Ramos, del periódico El Norte, nos pregunta algo, si podríamos abundar sobre los conceptos de ingreso que está tomando el SAT como base para calcular el impuesto y cuál es la cifra correcta sobre la que se debe hacer el cálculo. Bueno, Adelante, Yatsiri, sí. Los conceptos sobre los que está hablando la autoridad se consideran en este grupo de ingresos autogenerados son aquellos que no se vinculan directamente con el objeto social. Aquellos ingresos que las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que tienen más años de operación porque han avanzado en términos de desarrollo institucional, han ido integrando para diversificar sus fuentes de financiamiento y hacer sostenibles las causas sociales, darles viabilidad en el largo plazo. Que eso es muy importante porque es un trabajo que se ha venido haciendo muy fuertemente durante la última década. Habla también del deseo, del compromiso de fortalecimiento de las causas sociales. Esos ingresos hoy en día están exentos de pagar impuestos sobre la renta hasta un 10% sobre el total de ingresos. De ahí hacia el 50% que está permitiendo la iniciativa de ley, se estarían considerando como base sujeta de impuestos sobre la renta, lo que implica que podrían ser tasados con hasta un 30% de impuestos sobre la renta. Un monto pues bastante considerable que en lugar de irse directamente a acciones, programas o proyectos de las causas sociales en las comunidades más vulneradas de México, en el contexto que estamos viviendo, se va a ir como un pago de impuestos. No te escuchamos, Lorena. Sí, gracias. César Barbosa de Business Insider México nos hace 2 preguntas. Creo que la primera ya se cubrió, que es enumerar puntualmente las legislaciones que les afecta directamente y a cuánto asciende el total de la afectación económica de la reforma. Eso también viene, es importante que sepan que vamos a enviar un comunicado con todas las con especificaciones y lo que se ha dado aquí. No sé si alguien quiera ahondar un poco más en esto. Y hay una segunda pregunta. ¿Por qué no ven justo que las OSCs paguen impuestos en caso de que la mayoría de sus ingresos no provengan de actividades de su función por las que fueron registradas sin fines de lucro? ¿Cómo pueden garantizar que no? Adelante, Hatsiri. Contesto la segunda parte y dejo la primera a alguien más. ¿Por qué no lo vemos bien que se pague impuestos por esos ingresos? Porque se destinan a los fines que la misma autoridad recaudadora nos autoriza para contribuir con el bienestar del país. Son ingresos
que la organización trabaja por traer de diferentes escenarios para dirigir a la causa social sin posibilidad de enriquecer a cualquiera de los miembros de la organización. Nuestra esencia es contribuir a ese bienestar social, ambiental, cultural de México, y la esencia de todos los recursos que pasan por nuestras organizaciones es destinarse a esos fines. Por eso no debieran de pagar impuestos. Por eso el gobierno debiera de considerarnos aliados estratégicos en estas labores. Esta pregunta se complementa con lo siguiente, Tsiri, quizá también lo quieres contestar. ¿Cómo pueden garantizar que una OSC no utiliza la figura sin fines de lucro para aprovechar ventajas fiscales? Nosotros no podemos garantizarlo, pero sí estamos seguros de que la normatividad vigente hoy en día tiene los elementos para que la autoridad pueda identificar quiénes no están operando dentro del marco normativo, y día con día en el sector, desde las fortalecedoras, que afortunadamente cada día somos más en el sector, se está trabajando por la institucionalidad de las organizaciones. Tanto las normas de información financiera como la propia legislación fiscal establecen puntualmente cómo debemos de llevar estos registros contables que, como bien decía Raúl, separan en cajones distintos cada uno de estos ingresos, a qué se destina, y además hay estos ejercicios de transparencia. Jorge quería complementar algo. Quería aprovechar la pregunta para hablar de un concepto que me parece muy, muy importante. Ahorita que se habló que somos instituciones sin fines de lucro, no lucrativas. El concepto no lucrativo es un concepto mercantil, que quiere decir que los remanentes o las utilidades se tienen que reinvertir en el objeto social y no se distribuyen ni se privatizan entre nadie. Entonces, todas las organizaciones buscaríamos ser instituciones sin fines de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Estamos buscando ser sustentables justamente. Entonces, bueno, obviamente que la sustentabilidad viene en primer lugar de los ingresos por actividades y por servicios relacionados al objeto social. Algunas organizaciones también realizan actividades no relacionadas para complementar, y nunca hemos dejado de pagar esos impuestos. En el decreto, como mencionó Raúl muy bien, se abrió la posibilidad de que hasta un 10% de ingresos no relacionados estuvieran exentos, y de entre 10 y el resto se pagaban impuestos. Ahora la autoridad lo limita al 50%. El problema es lo que ya Raúl mencionó, que el dato que propone la exposición de motivos, que probablemente viene desde el SAT, sale de las cifras de la Declaración Anual de las Donatarias del 2019 y del portal de transparencia, que son coincidentes, y en la cual no hay rubros para reflejar lo que son ingresos relacionados, colegiaturas, servicios de salud, etcétera, de los no relacionados. Entonces, esos 132,000 millones, estoy seguro que más del 80%, Raúl todavía se fue más lejos, pero corresponde a recursos relacionados. Entonces, por eso insisto que la autoridad es la que tiene que clarificar, y sí puedo yo decirles que hablamos con la nueva administradora jurídica de normatividad del SAT, la licenciada Araceli García Martínez, y ella y su equipo nos dijeron que justamente estaban trabajando una reingeniería de los formatos para que se pueda desclasificar lo que está relacionado de lo que no está relacionado. Me parece que es un punto fundamental, porque sí queremos transparencia en el sector. Nunca hemos evadido que lo que hay que pagar se paga, pero como mencioné yo al principio, los bienes públicos que genera este sector, que son riquísimos, no hay costo-beneficio relacionado. Es mucho más valioso lo que un ciudadano comprometido le entrega a la sociedad que lo que pueda recibir de recursos económicos. Entonces, la verdad que todos los recursos privados que se destinan a la sociedad civil, que son adicionales a los impuestos, tienen una rentabilidad social enorme. Entonces, por eso los gobiernos lo estimulan. Y lo que piden a cambio es transparencia. Cuenten con la transparencia. Todas las organizaciones que estamos en esta conferencia vamos a pelear para que cualquiera que esté fuera de la transparencia y del cumplimiento de la legalidad se le sancione. Raúl, ¿querías complementar? Sí, adelante.
Para ser donataria autorizada, uno de los requisitos indispensables es presentar una declaración de transparencia. Además, tenemos que abrir nuestros libros a cualquiera que quiera entrar. Punto. Si alguien o cualquiera de ustedes quiere ir a visitar a cualquiera de las donatarias que elija, habla y dice, hola, soy yo, ni te he donado, ni te voy a donar, pero quiero ver qué se hace con lo que te donan o con los ingresos autogenerados. Y tienen que enseñarlo. La transparencia existe. El problema fue esa concentración indebida de información que ha señalado Jorge. Esa concentración indebida es la que creó esa expectativa de recaudación. Si nos vamos a mi número, de los 132,000, el 10%, vamos a darles el 90% de que son ingresos relacionados, el 10%, 13,000. Por el 30% serían 3,000 millones, 3,000.9 millones, una décima parte de los 40,000 millones. Si nos vamos con el número de Jorge, serían 7,900 millones, 8,000 millones, el doble, ¿no? De lo que pudieran haber recaudado en lugar de los 40,000. E insistimos, no nos gusta que alguien utilice el esquema de donataria autorizada para actos indebidos. Tan es así que la GAFI, que es la organización, el grupo que pelea contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, del que México es parte por ser miembros de la OCDE, establece lineamientos y nuestro país tiene en la ley fiscal reportes de lavado de dinero, más la ley específica, que es un trabalenguas, reducimos a ley antilavado, ¿no? Ley para identificar y controlar operaciones de origen ilícito. De procedencia ilícita. ¿No? Ley antilavado. Ahí también está considerada la actividad de las donatarias como actividad vulnerable y estamos obligados a llenar expedientes y a presentar informes cuando se alcanzan los umbrales señalados en la ley. Entonces, estamos obligadas como donatarias a toda esa transparencia. Entonces, sí hay normas que nos vigilan. El fisco debiera utilizar sus herramientas para localizar a aquellas que están haciendo algo indebido. Y lo están haciendo, que la sancionen con todo el rigor, les aplaudiremos. ¿Por qué? Porque están dañando esas contadas a todo nuestro sector. Toda esta imagen tratando de construir, no se vale que unos cuantos vengan a dañarla. Muy bien, hay mucha inquietud acerca de si vamos si los donatarios piensan hacer algo, interponer algún amparo o ante la Secretaría o un plantón o algo. ¿Qué contestamos al respecto? Sí, si me permites, Lore, a mí me parece que entendiendo que las organizaciones de la sociedad civil somos ciudadanos comprometidos con el bien público, lo primero, sin duda alguna, es el cumplimiento de la legalidad. Si alguna ley nos parece que no es procedente, lo primero que comienza es el diálogo. Y es lo que hemos hecho, un diálogo directo con la autoridad en el Ejecutivo, con el SAT, y segundo, un diálogo directo con los diputados. Igualmente lo haremos ahora con los senadores. Si los diálogos no nos llevan a soluciones, pues se tendrán que buscar otras alternativas, que allí me parece que primero hay que pasar al punto jurídico y ya después veremos qué otras acciones hay que hacer. Gracias. Esta pregunta viene de Cecilia de 8 Media, y yo creo que Sandrine Molinar podría contestarla. Es ¿cuántas donatarias existen específicamente en el Estado de Nuevo León? Y en cuanto a la responsabilidad que mencionaba Tsiri por terceros puede ampliar. Y en cuanto a la responsabilidad que mencionaba Tsiri por terceros puede ampliar. A ver, no entendí la segunda parte de la pregunta, pero la primera parte, sí. En Nuevo León son 580, de acuerdo con el último registro que teníamos a inicios de este año. 580 donatarias. Y hicimos un análisis de todas las bases de datos que existen sobre el tema, el sector,
estimamos que son 1,319 organizaciones en Nuevo León. Entonces, pues la cantidad de organizaciones que no son donatarias es relativamente importante, ¿no? Y la segunda parte no la capté muy bien. Sí, no, quizás Cecilia te pedimos que especifiquemos un poquito más esa segunda parte de tu pregunta. Y bueno, Rodrigo, bueno, al sacar el amparo, Edgar López Pimentel. En la actualidad se están modificando condiciones que afectan al tercer sector y a la iniciativa privada, que se estimula la colaboración con el gobierno en pro del desarrollo sustentable. ¿Consideran que el gobierno desestima la labor del tercer sector y busca que el gobierno sea el único sector que contribuye al bienestar social? Si me permiten un comentario sobre esto, yo creo que desafortunadamente el sector social es un sector poco entendido, poco comprendido en México y no valorado. En otros países del mundo, el sector social es un actor importantísimo del desarrollo, de la democracia, y el sector social existe desde hace muchísimos años, no es un fenómeno reciente, y siempre ha habido colaboración con el gobierno estatal, federal, municipales, porque somos un sector que naturalmente atendemos cosas que también atiende el gobierno, y hacer equipo en este tipo de cosas viene natural para nuestro sector. Entonces, yo creo que no estamos para competir, más bien estamos para coadyuvar, y yo creo que ahí es el gran valor que nos tienen que ver. Tienen que entender que el sector social no está para competir, sino para mejorar el país. Lo que buscamos es un mejor México para todos los mexicanos. Entonces, definitivamente estas reformas nos preocupan porque precisamente más bien amenazan la sobrevivencia de las organizaciones, no amenazan nuestros deseos y ganas de trabajar por el bien común ni de colaborar con nadie. Nosotros estamos, recuerdo, esto es muy importante, apartidistas y aconfesionales. O sea, las organizaciones sin fines de lucro no son partidos políticos para nada. De hecho, se prohíben muchos estatutos de muchas organizaciones, se prohíbe la relación con la política per se, la de los partidos, y tampoco profesamos algún tipo de culto en particular, ¿no? Entonces, ahí está la disposición para colaborar. De hecho, es el llamado que le hacemos al Senado en este momento, abrir una mesa de discusión y escucharnos. Yo creo que eso es muy importante. Vamos a buscar el diálogo y agotar este recurso hasta que se pueda. Y si por el diálogo no llegamos a nuestros fines, pues sí, se considerará la vía legal, porque también hay derechos en México que no se pueden negar a nadie, y entonces nos tendremos que ir por la vía legal si por la vía amable del diálogo no llegamos a nuestros fines. Gracias, Sandrine. Sí, si quieren, podemos tomar una o dos preguntas más. Vamos a enviar un informe completo. Además, ya varias personas están pidiendo también informes más específicos acerca de un estudio que se hizo de donatarias y del tercer sector aquí en Nuevo León. Los podemos compartir también. Por favor, háganos saber quién le interesa. Y si están de acuerdo, podemos tener unas últimas dos preguntas para ir más o menos cerrando el segmento. Hay una pregunta también de Edgar López que dice que si consideramos que el modelo de apoyo a la base de la pirámide que el presidente López Obrador anuncia e incluso pretende patentar, contempla hacerlo de la mano con el tercer sector. Ojalá que lo hiciera. Es decir, si el presidente tiene la voluntad de luchar contra la corrupción, cuenta con nosotros. Si el presidente tiene la voluntad de acabar con la exclusión y la pobreza extrema, cuenta con nosotros. Es decir, sin duda alguna que cuando coincide con las causas de ciudadanos, los ciudadanos apoyamos, obviamente. Muy bien. Alfredo del Norte pregunta, ¿no sería mejor que se vigile por el SAT el uso de los recursos por parte de las asociaciones civiles en lugar del tupí del ingreso? Eso sería ideal, porque hoy, como ya lo dice Hatsiri, a partir del 1 de enero ya estamos de la reforma del año que entra. Ya el que excedió del 10% en este año, el que hoy ya está excediendo del 10%, ya lo sabe, con los auténticos otros ingresos, ¿ok? Solo con los auténticos otros ingresos. Ese, a partir del 1 de enero de 2019, ya debió pagar el impuesto sobre la renta porque desapareció el decreto.
Entonces, en el 2020 también está vigente esa norma. Ya pagamos impuestos sobre la renta. Lo que vendría es que además de pagar impuestos sobre la renta, si excedemos del 50, perderemos nuestra autorización de donatario. Entonces, 1, ya pagamos. 2, lo que decía Hatsiri, si el destino de ese recurso es el beneficio de los que están destinados a ser apoyados por el fin social de cada institución, pues mejor que esos 30% que se pierden vía tributación se dirijan. Pero en el peor de los casos, prefiero el 70% de algo que el 100% de nada. Muy bien, y como última pregunta. Los números no mienten, miente el que maneja los números. Y por eso esos 130,000 hay que tener mucho cuidado. Gracias, Raúl. Perdón, hablando precisamente de números, y la última pregunta es de Mirna Ramos, para cerrar el segmento. Si la estimación del norte, si la estimación de la contribución con los datos erróneos es de aproximadamente 40,000 millones, con cifras reales más o menos, ¿a cuánto podría ascender? Hice un comentario donde manejé el número de Jorge, con un 90% serían 4,000 millones. Y con el mío con el mío eran 4,000, con el de Jorge serían 8,000 millones. Pero otra vez, como dice Hatsiri, y si no hubiera nada de recaudación porque todo lo estamos destinando a los fines, eso sería mejor. Eso va perfectamente de acuerdo con las reglas que están a nivel de los derechos humanos a la asociación de la que México es parte, y que establecen claramente que se debe apoyar a las instituciones para que se financien y logren sus objetivos. ¿Por qué no buscamos ese camino? Claro, si no, bueno, nos quedamos con el 30% de impuestos, seguiremos teniendo, pero no que nos quiten la de donataria y perder el patrimonio. O sea, como si fuéramos defraudadores de impuestos, que no lo somos. Sí, muchas gracias. Les invito a los periodistas que chequen, ya se están compartiendo varios estudios por medio del chat, y posteriormente también estaremos enviando los estudios que necesiten o que soliciten. Ahí están poniendo también que por favor nos manden sus solicitudes y sus correos, y se los estamos enviando, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, con agradecemos muchísimo a los voceros. Con esta última pregunta ya cerramos, terminamos. Está muy interesante todo esto, pero pues ya pasó el espacio, el tiempo que se tenía designado. Les damos muchísimas gracias por atender a esta conferencia de prensa. Les estamos enviando esta información, ¿verdad? Y bueno, seguimos en contacto para dar seguimiento a este importante tema. No sé si alguien más quiere hacer un comentario de cierre. Yo les agradezco mucho y que tengan un muy buen día. Gracias, Lorena. Muchas gracias. A todos, a todas. Muchas gracias a todos. Gracias, Lorena, y gracias a mis colegas y a todos los que nos escucharon. Por favor, hagan eco de nuestros. Es importante, así es. Muy importante. Gracias a todos los periodistas. Sean aliados. Como nosotros lo somos del gobierno para esta labor, ustedes sean aliados nuestros. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Felicidades a todos. Lorena, el que tienes que transmitirles es el que preparó esos. Ese tiene que tener la gente de la prensa. El que preparó CEMEFI, donde están este problema de la división de ingresos. Ese es se explica solo, es muy claro. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Lorena. Sí, gracias a ti. Felicidades, Felicidades. Lorena, gracias, Raúl. Gracias. tienes ya todos los correos. Fui tomando foto a todo el chat. Es lo que estaba yo ahorita checando con las personas del chat. Bueno, si no, ahorita te los mando. Sí, mándamelos, por favor. Ok. Ahí está, Humberto.
Estoy copiando todo lo del chat en un documento para mandárselos. Bueno. Perfecto. Copiando y Perfecto. pegando, sí. Muy bien. Sí, porque ahí vienen varios, varios mails que quieren recibir. Sí, con eso es suficiente. Se sigue oyendo en YouTube, entonces yo creo que cerramos la sesión. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Nada más sí, Hasta luego. les encargo la copia esta del para darle Sí, seguimiento. pueden ¿verdad? salir para que yo termine de copiar todo lo que se puso en el chat. Muy bien. Gracias, Itzia. Hasta luego. Ya le dije a Ricardo que lo mandara. Entonces, ok, yo le digo ahorita, perfecto. Órale.